Guerra. Se refiere en su uso más habitual a la lucha armada o conflicto bélico entre dos o más naciones o bandos. Esto implica el rompimiento de un estado de paz, que da paso a un enfrentamiento con todo tipo de armas y que suele generar un elevado número de muertes. Tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional. Esta colección incorpora exclusivamente información relativa a los tratados bilaterales y multilaterales celebrados por México y que actualmente se encuentran vigentes, abarcando el periodo de 1836 a la fecha. Legítima defensa. El derecho a la legítima defensa está consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y emana permanentemente de la existencia de un ataque armado. Asimismo, requiere que las medidas tomadas por los miembros en el ejercicio de derecho de legítima defensa sean comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, teniendo un carácter provisional y subsidiario respecto de la acción del referente Consejo. Este último podrá ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Conforme a la doctrina, para el ejercicio del derecho de legítima defensa deben estar presentes los elementos siguientes: peligro inminente, ausencia de provocación y proporcionalidad en los medios de defensa. Agresión. Agresión implica un ataque armado, apoyo a bandas armadas, invasión, ocupación, entre otros. En 1974, una resolución de la ONU definió: la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad e independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Preguerra. Podemos distinguir este fenómeno cuando las relaciones internacionales se deterioran tanto que hacen previsible un giro hacia una guerra armada. Es cuando se introduce un elemento de anormalismo en las relaciones internacionales que hace prever un desenlace hacia la guerra, al establecer los contenidos y a los contendientes en los campos del futuro y del conflicto. Inicio de la guerra. La guerra iniciaba anteriormente con una declaración de guerra. La declaración de guerra era un requisito previo para desencadenar hostilidades. Era un acto unilateral por el que un Estado comunicaba a otro de modo claro su intención de comenzar la guerra contra él en un momento futuro y por razones que se señalaban en la misma declaración. Hoy, la declaración de guerra es constitutiva de agresión, ya que excluida de guerra como instrumento en manos del Estado para imponer el derecho, solo se acepta el recurso de fuerzas en caso de legítima defensa, en la que obviamente por ser una respuesta a un ataque armado, sería absurdo pensar que el Estado agredido tuviera que hacer una declaración de guerra antes de recurrir a las armas por responder a tal ataque. Hoy en día, la declaración de guerra sería el primer elemento para determinar la existencia de la agresión. Terminación de la guerra. Existen diferentes acuerdos para terminar una guerra entre dos estados, entre los cuales podemos encontrar la suspensión de armas, el cual es un acuerdo limitado en el aspecto especial y temporal, concluido entre jefes militares y tendiente a la conclusión de un fin concreto. También se le denomina tregua. Otro acuerdo es la capitulación, instrumento jurídico de carácter convencional, concluido también ante jefes militares y cuyo efecto es la rendición de un grupo armado, parte de uno de los ejércitos combatientes al otro beligente, poniendo fin a su resistencia. El acuerdo armístico, acuerdo por el cual se suspenden de modo provisional todas las hostilidades entre los beligerantes, es un acuerdo de rendición global, que no solo significa el fin de una guerra, sino también tiene un carácter militar y tiene consecuencias diplomáticas muy importantes.
El acuerdo de tratado de paz es el acuerdo entre beligerantes tendientes a poner fin definitivamente al estado de guerra existente entre ellos. Y por último, el acuerdo de rendición incondicional. Se caracteriza por ser la sumisión total del estado vencido a los vencedores. En ocasiones hasta desaparece el estado vencido o se le impone un gobernante, como Alemania, que se dividió en 4 vencedores: la República Federal Alemana y la República Federal Democrática, así como Alemania en su parte de Rusia.